Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de inmigración. Estamos con el abogado Narciso Cruz y el día de hoy vamos a estar hablando de un anuncio que se ha hecho a través de un memorando por parte del presidente Joe Biden y tiene que ver con las prioridades en las deportaciones. Es algo muy importante y unos cambios muy importantes a la hora de realizar deportaciones, y el abogado Narciso Cruz va a estar explicando por qué es tan importante saber qué es lo que está pasando y cuáles son los cambios que van a haber, que revierten muchas cosas que hizo el expresidente Donald Trump en el pasado. Amigos, hay que ponernos en contexto. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de los 11 millones de gente que vive aquí en los Estados Unidos que no tiene un estatus legal y quizás corra un peligro de ser capturados o detenidos o arrestados por el Servicio de Inmigración y y mandarlos a un centro de detención o alternativamente abriendo un caso contra deportación contra ellos. Estamos hablando de cortes de inmigración, la agencia de ICE, la gente que está aquí en los Estados Unidos indocumentado. Lo que les quiero anunciar es esto. Hay nuevas políticas, hay nuevas guías acerca de quién van a deportar actualmente, a la grabación de este video. Hay 3 categorías de prioridades para deportar a gente ahora. Anteriormente, bajo la política del expresidente Donald Trump, la prioridad para deportar a una persona era blanco y negro. Significa esto, que si una persona no tiene estatus legal, va a ponerse en proceso de deportación. Eso era la política anteriormente. Ahora la nueva política ha cambiado acerca de la prioridad de estas 3 circunstancias, 3 categorías de preferencia acerca de quién es prioridad. Número 1 son la gente que pone a riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos por temas relacionados a terrorismo o siendo espías de otros países. Obviamente eso es número 1. Eso es lo que el gobierno está persiguiendo para poner a una persona en proceso de deportación. Número 2, lo que quiere y una de las metas de los Estados Unidos es obviamente proteger la aduana entre el país mexicano y los Estados Unidos o entre otras aduanas. Entonces el anuncio que ha hecho el Servicio de Inmigración acerca de prioridad para deportación es que nuevos inmigrantes que apenas están llegando, sea que llegan pidiendo asilo o llegan ilegalmente aquí, van a ser prioridad para deportación siempre y cuando llegaron a los Estados Unidos a partir del 1 de noviembre año 2020. Entonces esos nuevos inmigrantes lamentablemente van a ser prioridad para seguir un proceso de corte de inmigración para tratar de deportarlos a este país. No significa que ellos van a ser deportados. Significa que el gobierno no va a dejar de soltar este tema de una amenaza de deportación en contra de ellos. Los va a traer a corte de inmigración para que ellos puedan defenderse y obviamente meter aplicaciones de asilo o de otro tipo de alivio para evitar una deportación. Ahora, la circunstancia número 3 tiene que ver con gente que tiene antecedentes adentro de los Estados Unidos. Algo muy interesante es que no todos los antecedentes penales van a poner a una persona en proceso de deportación. Lo que está buscando los Estados Unidos es algo que se llama felonía agravada y otros temas criminales que son conocidos o cerca de ese tema de felonías agravadas. Obviamente yo como abogado no quiero dar un anuncio que un simple DUI te puede salvar de un proceso de deportación, que ese tipo de antecedente teniendo un antecedente de manejar bajo la influencia de alcohol es algo que no te va a poner en proceso de deportación. No quiero anunciar eso. ¿Por qué? Porque a la grabación de este video no estamos viendo si acaso realmente van a perseguir esos tipos de casos. Vamos a esperar y ver cómo se van a implementar estas categorías de prioridad para deportación. Son 3. Entonces, para la gente que
no está bajo estas circunstancias de prioridad para deportación, les quiero anunciar que pueden respirar, pueden dormir bien y pues no quiero alarmarlos diciéndoles que ahora existe un peligro. Es al contrario, parece que por momento tan siquiera el gobierno federal, las órdenes desde arriba están anunciando que no van a ser prioridad. La mayoría de gente que está viviendo aquí adentro de los Estados Unidos ilegalmente. A la grabación de este video tenemos 1.300.000 gente adentro de un proceso de corte de inmigración atendiendo estas audiencias. Algunos lamentablemente están detenidos, presos en un centro de detención. Algunos están libres, pero aún tienen que ir a estas cortes de inmigración, presentarse, enfrentar a un juez y ver una amenaza de una deportación. Obviamente con estos nuevos anuncios ha salido algo y ha regresado algo que anteriormente lo eliminó el último presidente, y eso se llama la discreción del fiscal, en inglés prosecutorial discretion. Es un tema donde un abogado o pues la persona quien está en proceso puede presentar circunstancias que pueden mitigar el tema de perseguir un proceso legal en contra de ellos, y quizás convencer a un fiscal de inmigración que dé de baja este caso, que lo elimine, y en ciertas jurisdicciones que lo cierre administrativamente. ¿Qué significa todo eso? Significa que ahora los abogados pueden presentar paquetes de mitigación, pueden presentar argumentos que una persona que está aquí en los Estados Unidos, que no está bajo esas tres circunstancias de prioridades para deportación, que ha tenido una vida muy larga aquí en los Estados Unidos, que quizás no tenga antecedentes penales, que quizás sea miembro de familia mixta, por ejemplo, hijos ciudadanos americanos, el abogado o pues la persona puede argumentar que no debe de ser prioridad para deportación. Eso es una arma muy grande para los inmigrantes que están enfrentando un proceso de deportación. ¿Por qué? Porque ahora pues podemos presentar a nuestros clientes como los seres humanos que son, y podemos explicarles que ellos han vivido aquí muchos años y el único delito para muchos de ellos es nada más estar aquí ilegalmente sin documentos. Y es algo muy grande, Laura, es algo excelente. Bueno, todavía estamos en el contexto de la gente que está enfrentando un proceso de deportación, un proceso de pues deportarlos de este país adentro de una corte de inmigración. Alguien que pues tiene la residencia por largo plazo de tiempo y ahora está enfrentando un proceso de deportación. Los Estados Unidos va a considerar sus circunstancias y va a considerar si acaso ellos merecen algo que se llama la discreción del fiscal para tratar de eliminar su caso y eliminar esta amenaza de deportación. Laura, no te imaginas, pero lamentablemente sí hay gente que tiene la residencia que ahora está enfrentando procesos de deportación. Esto puede ser porque esta persona quizás cometió un antecedente penal o pues aplicó para la ciudadanía, que lamentablemente cuando aplicó descubrieron o encubrieron que cometió un fraude anteriormente antes que reciba su residencia, o quizás recibió su residencia, su green card, por error, que algunas veces sucede, y es algo que pues normalmente a mí me frustra oyendo, porque algunas veces el consejo para un residente es cuidado antes que apliques para la ciudadanía. Obviamente si una persona con una residencia puede caber bajo la acción diferida, el Servicio de Inmigración sí va a considerar el tiempo que ha tenido la residencia, especialmente si recibió esa green card, esa residencia de una edad muy tierna. Hay otra categoría que se tendría en consideración, es cuando la persona ha cometido un crimen relativamente que no es tan grave, un crimen pequeño. Sí, claro que sí, Laura. Tú ya sabes que una persona puede estar en proceso de deportación después de salir de una cárcel. Quizás la agencia de ICE lamentablemente los detenga y los mande a un centro de detención, y ahora están enfrentando un proceso de deportación y quizás tengan un antecedente penal. El Servicio de Inmigración les puede dar la discreción del fiscal siempre y cuando ese crimen no es un antecedente penal a un nivel muy grave. Por otro lado, también hablemos de cuando una persona tiene problemas de salud que son muy serios. Ahorita, Laura, yo tengo clientes que lamentablemente
no están bien de salud físicamente. Estoy hablando de gente que son muy humildes y realmente me inspiran bastante. Tengo un caballero que ahorita va a ir a su corte final, pero este caballero tiene problemas de riñones. Y obviamente, si está viendo este video, yo te digo que ánimo, amigo, tú me inspiras por pues el trabajo que tú dedicas a tu familia y pues la lucha que estás dando a tu condición. Pero igual esta persona es un ejemplo de una persona que no debe de estar en este proceso de deportación, que no debe de ser deportado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos un país humanitario, un país con una conciencia, y normalmente a una persona que no tenga antecedentes penales, que ha vivido aquí por largo plazo de tiempo y que tenga problemas de salud, obviamente no es humano deportarlos de este país. Es algo que quizás un fiscal puede determinar que esto merece la discreción del fiscal. Otra consideración que se va a tener a la hora de una deportación es el tema de la edad. Obviamente, Laura, estamos hablando que los Estados Unidos sí pone a gente menores de edad en proceso de deportación. Mucha gente, mis colegas que son abogados, quizás norteamericanos, que no hablan ningún otro idioma más que el inglés y que no conocen pues quizás el tema de inmigración o quizás las condiciones de una persona que es inmigrante, no sabe y no se da cuenta que tenemos menores de edades que están siendo deportados de los Estados Unidos. Estamos hablando de gente de 2 años de edad o de 3 años de edad o algunas veces 6 años. Yo he ido a la corte de inmigración y mi cliente es un niño de 3 años de edad y sus pies ni pueden tocar el piso de pues el piso abajo. Están en una silla y ahí están sus pies y pues todo es en inglés, y yo defiendo a esta persona de esta edad que realmente no se me hace lógico que estén en un proceso de deportación, pero ahora eso es algo que va a considerar el gobierno federal para pues quizás eliminar esta amenaza de una deportación contra un menor de edad. También se van a tener consideraciones para mujeres en embarazo. Claro que sí, Laura. Consideración para gente que está quizás en una circunstancia que va a dar la luz a una criatura. No queremos poner a esa persona en un estrés. Obviamente yo he escuchado historias de terror cuando viene esta presión, esta ansiedad y esta pesadilla de una amenaza de deportación. No sabes cuánto estrés una persona puede tener. Nosotros como abogados en esta oficina consideramos eso y consideramos a nuestros clientes. Yo como abogado veo estos casos diariamente, pero también no pierdo ese tema de pues ver como un cliente mío que nunca ha visto este proceso de corte de inmigración, de deportación, que ha vivido aquí por largo plazo, de repente está enfrentando una amenaza, un fin de su vida adentro de los Estados Unidos, y eso puede poner mucha presión a ellos. Algo que también puede mitigar una deportación es, por ejemplo, los aplicantes para una visa U que hayan sido víctimas de un crimen o que estén ayudando, cooperando con las autoridades porque son testigos de un crimen y que se hacen parte de la investigación. Es claro, claro que sí, Laura. Estamos viendo a gente que quizás estuvo y lamentablemente fue testigo o está ayudando a una agencia policíaca en un crimen que ocurrió contra otra persona. Y obviamente la gente que califica para la visa U, es posible que un fiscal pueda eliminar la amenaza de una deportación contra esa gente. También digamos si una persona tiene negocios o es dueño de varias propiedades aquí en los Estados Unidos, eso también puede ayudar a la hora de una deportación, que esta persona no pierda sus propiedades aquí en este país. Bueno, Laura, te quiero hablar algo. Este comunicado vamos a ver cómo se implementa, pero hay pues un tema que dice que el gobierno va a considerar si una persona es un interés grande a pues el Estado o si no al gobierno federal. No estoy seguro si eso aplica a gente que pues tiene negocio aquí en los Estados Unidos, que le da empleo a gente que quizás apoya la economía de los Estados Unidos o pues apoya la economía en otras maneras. Estamos hablando de gente de empresas. Obviamente no estamos hablando de tener un beneficio migratorio, aplicar para una residencia. Todavía estamos en el contexto de qué puede eliminar un proceso de corte de inmigración cuando una persona se enfrenta en ese proceso, y obviamente estamos viendo estas nuevas prioridades para proceso de deportación. También se va a tener en cuenta miembros del servicio militar o familiares inmediatos a personas que están en grupos militares.
Durante la administración del expresidente Donald Trump, algo que me frustró bastante, Laura, es viendo a familias de las Fuerzas Armadas siendo deportados de los Estados Unidos, especialmente cuando esta gente obviamente quizás tenga hijos que están en las marinas y están apoyando a los Estados Unidos, quizás poniendo su vida a riesgo, y sus padres aquí en los Estados Unidos enfrentando una deportación. Eso no es justo y no se debe de hacer nunca. ¿Por qué? Porque nosotros apoyamos a la gente que hace ese sacrificio y no debemos a poner a su familia en riesgo enfrentándolos con un proceso de deportación. Tan siquiera es la manera que yo pienso, y entonces eso es algo que yo realmente pienso que es excelente acerca de un factor para considerar la discreción del fiscal. Y por último, también personas que probablemente puedan recibir un alivio de manera temporal o permanente en caso de que puedan ajustar su estatus aquí en Estados Unidos. Algo me dice que el tiempo es todo. Timing is everything. Algunas veces, lamentablemente, tengo un caso donde una persona está enfrentando una deportación, pero tiene una petición familiar donde demora 3 más años para que esta persona pueda seguir una residencia. El tren de la Corte de Inmigración no va a parar para darle esos 3 años. Y ahora el tema es un poco diferente, que podemos quizás pedir la discreción del fiscal por el hecho que una persona posiblemente puede conseguir un alivio y tener un estatus legal adentro de los Estados Unidos, fuera de la Corte de Inmigración, y explicarle la manera que puede arreglar esta persona y quizás eliminar esta amenaza de deportación. Sabemos que este comunicado vino el 27 de mayo, año 2021, y apenas se hizo, pues se abrió al público, pero vamos a ver cómo realmente se implementan estas cosas de la acción diferida, de la acción del fiscal a través de la gente que está dentro de un proceso de Corte de Inmigración, y si realmente la agencia de ICE va a perseguir a gente que no está bajo esas 3 circunstancias de prioridades y que no los ponga en proceso de deportación. Eso es la meta, y obviamente ese es el cambio que yo quería ver con este nuevo gobierno que está en poder. Yo apoyo a los inmigrantes, y yo como abogado siempre los voy a apoyar, y eso siempre va a ser una base para que yo, pues más que nada, apoye a una agencia de gobierno que está tratando de traer estos cambios. En caso de que una persona esté en proceso de deportación o tenga un familiar en proceso de deportación, Narciso, ¿tú puedes tomar esos casos a nivel país o solamente aquí en el área de California? Claro que sí puedo tomar esos casos, y los he tomado. Nada más les quiero decir a la gente que yo soy un abogado local aquí en San Diego, tengo un equipo. Hemos tomado casos en otras jurisdicciones siempre y cuando nuestro cliente está a gusto con ese tipo de representación, porque algunas veces es muy importante tener un abogado cara a cara, en persona, especialmente si una persona quizás no tiene habilidad de, pues, comunicarse tan bien a través del internet, por una videollamada, usar una cuenta de email, o pues tratar de trabajar con un abogado directamente. Pues eso es algo muy valoroso y quizás algo que debe de tener una persona antes de tratar de trabajar con un abogado que está diferente en otra ciudad. Yo normalmente tengo eso en cuenta antes de, pues, darle a un cliente decirle que sí vamos a poder trabajar juntos. Quiero hacer un assessment de la habilidad de que ellos estén a gusto. ¿Por qué? Porque el cliente es número 1, y obviamente el interés del cliente es lo más importante. Y pues les digo gracias, suscríbanse a este canal de YouTube, toquen la campanita y nos vemos a la próxima. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños.
Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.